¿Quién nos recuerda la historia de Caín y Abel? La puedes encontrar en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así este pasaje: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y también a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Esta frase es interesante. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Frase, pregunta. Es quizás una de las preguntas de la Biblia que más invitan a la reflexión. Caín había matado a su hermano Abel. La mayoría pensamos que Caín mató a Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no había aceptado la de Caín. Y esto es un error. He escuchado a varias personas diciendo que ¿cómo puedes decir que la ofrenda de Caín no era buena? Aquí no estamos hablando de que una ofrenda era buena y otra mala. Aquí estamos hablando que las obras de Caín eran malas. Si analizas el pasaje, Génesis 4, del versículo del 3 al 8, te vas a dar cuenta que Caín mató a Abel porque no hacía lo bueno, lo correcto delante de Dios. Es decir, mató a Abel porque sus obras eran malas. Génesis capítulo 4, verso 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando tú lees esa expresión, si bien hicieres, nos indica que Caín hacía lo malo. Si una persona a ti te dice: si hicieres bien esto, si tú hicieras, mejor dicho, ese trabajo bien, el resultado sería positivo. Si alguien te dice eso, es porque lo que estás haciendo está mal. Si bien hicieres, está indicando que Caín estaba haciendo lo malo. En la primera carta de Juan, versículo 3, verso 12, también se nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Las de su hermano Abel eran justas. Y claramente en este versículo se nos declara que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas, no eran hechas conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Señor preguntó por Abel, la respuesta de Caín fue: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis capítulo 4, verso 9. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es una pregunta que se puede hacer hoy a nuestros días. Es una pregunta que también hoy se puede aplicar a nuestros días. ¿Somos el guardián de nuestro hermano? ¿Tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro hermano? Cuando uno lee el Nuevo Testamento, queda claro que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. De hecho, hay muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que así lo mencionan. Hay responsabilidades hacia los demás. Debemos amarnos unos a otros. Esto lo ordenó Jesús. Juan capítulo 13, versos del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Como se puede leer, Jesús nos ha expresado que debemos amarnos los unos a los otros. Esto lo ordenó Jesús, pero Pablo también lo dice. Romanos capítulo 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. También puedes leer primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Pedro también nos dice esto. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y mira lo que dice también Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo vamos a expresar tal amor? ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia nuestros hermanos? Romanos capítulo 15, verso 7. Debemos recibirnos los unos a los otros. Hospitalidad, amor hacia el prójimo. Romanos capítulo 14, verso 19. Debemos contribuir a la paz y a la mutua edificación. Gálatas capítulo 5, verso 13. Debemos servir por amor los unos a los otros. Está hablando de servicio. ¿Servicio a mí mismo? No. ¿Servicio a mis familiares? ¿A mis seres queridos? Sí, pero servicio también a tu prójimo, a tu enemigo también, a esa persona con la que no te llevas bien. Efesios capítulo 4, verso 32. Debemos perdonarnos unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Exhortarnos unos a otros. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Considerarnos unos a otros. Y primera carta de Pedro capítulo 4, verso 8. Hospitalarios unos a otros. Es curioso, pero en estos pasajes dice unos a otros. Puedes analizar estos versículos. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pregunta de Caín a Dios. Te quiero hacer una pregunta. Cuando uno se convierte en hermano, ¿lo recibimos en la familia de Dios o lo ignoramos? Porque hay personas que han tenido pasados malos. Su vida ha estado en pecado continuamente. Y cuando conocen a Cristo, ¿nosotros los recibimos en la familia de Dios? ¿O seguimos mirándolo como pecador? ¿Los dejamos al margen? ¿O los edificamos? ¿Los ministramos? ¿Los bendecimos? ¿Somos como un cáncer debilitando a los miembros del cuerpo de Cristo? ¿Ponemos obstáculos en el camino de estas personas que se convierten? Cuando un hermano es encontrado en una falta, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo consideramos siquiera? ¿Somos ignorantes de sus problemas? ¿Estás velando por él? ¿Estás orando por él? ¿Los exhortamos para que no se endurezcan por el pecado? ¿Estamos dispuestos a llevar sus cargas? ¿Somos rápidos en perdonar cuando se arrepienten? La forma en que respondamos a estas preguntas puede revelar qué tan bien o qué tan mal estamos. Hay que cumplir nuestra responsabilidad de ser guardián de nuestro hermano. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Lo hemos leído en Juan capítulo 13, versículo 34. Si no hemos sido los guardianes de nuestro hermano, tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, arrepentirnos
de nuestra falta de preocupación, de nuestra inactividad. En segundo lugar, tenemos que confesar a Dios nuestras deficiencias en esta área, que nos dé amor para nosotros amar a los demás. ¿Eres el guardián de tu hermano? ¿Estás siquiera identificado con una congregación en la que puedes ser un miembro activo que se preocupa por la familia de la fe? ¿Asistes a una iglesia donde se preocupan por los hermanos? ¿O eres de los que señala con el dedo? Cuidado con el espíritu de Caín. Los textos que hemos leído hablan de los dos hijos de Adán y Eva. Eran hijos ya contaminados por el pecado de sus padres. Hijos que ya nacieron bajo la maldición del pecado. Tenían la naturaleza contaminada. Los nombres de los dos primeros, Caín y Abel. Sus nombres tienen significados de los que podemos tomar muchas enseñanzas para nuestra vida. Caín significa el que labra su propia lanza y Abel significa efímero. Caín representa a todos aquellos que quieren labrar su futuro por su propia fuerza, por su propia inteligencia, por su propia valentía. Los autosuficientes que piensan que no necesitan de nadie, ni de sus padres, ni de amigos, ni del líder, ni de la autoridad, ni del pastor. Y peor aún, de los que ni siquiera necesitan a Dios. Ese es el espíritu de Caín. Luego tenemos a Abel, que representa a los que reconocen que sus vidas son efímeras en este mundo. Y por eso mismo necesitamos depender totalmente de nuestro Dios. Necesitamos vivir nuestra vida sabiendo que vamos de camino. No somos eternos. Pero necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestra vida. Cuídate del espíritu de Caín. Estas palabras las escuché del pastor Óscar Flores. Estaba leyendo un bosquejo que había publicado en YouTube y me llamó mucho la atención. Nos tenemos que cuidar del espíritu de Caín. ¿En qué consiste ese espíritu de Caín? ¿Te has hecho la pregunta? El espíritu de Caín consiste en no darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Si analizas el texto te das cuenta que ambos, Caín y Abel, hicieron algo para Dios, pero solamente Abel agradó a Dios con lo que hizo. ¿Qué hacía la diferencia? Lo que había en cada uno de ellos. Las obras de Caín eran malas, las obras de Abel eran justas. Por eso el Señor muchas veces no responde oraciones, por la malicia que hay en nuestro corazón, por nuestras malas obras. ¿Obras malas o obras justas? ¿Qué es lo que estás ofreciendo al Señor? Ese es el espíritu de Caín. No darle al Señor lo mejor de nuestra vida. Todos hemos hecho algo para Dios. Hemos venido a la iglesia, estamos en la casa de Dios, hemos ofrendado, hemos diezmado, estamos sirviendo en el ministerio, pero ¿estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo? Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios, pero la ofrenda de Abel tenía una característica que la hacía diferente a la ofrenda de Caín. Abel trajo de los primogénitos, de lo más gordo de su rebaño. Caín trajo simplemente una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, así dice la palabra de Dios, porque sus obras eran malas. Si sus obras fueran buenas, Caín no hubiera ofrecido lo mejor del campo. Y yo esto lo he dicho en muchas ocasiones. Si tú haces un sofrito de verdura, el aroma que desprendes es impresionante, huele rico, ¿verdad? Si pones en el horno, pues a lo mejor una oveja, un cordero, a lo mejor el olor no te gusta, pero uno se queda, ¿verdad?, con ese cordero que se está haciendo, ¿verdad? ¿Tú te imaginas la ofrenda de Caín? Si hubiera justicia, si fuera justo en su corazón, el olor que desprende las hortalizas, no lo sé, las verduras. Tú imagínalo. Si me das a elegir a mí, yo prefiero oler un sofrito que oler cómo se está quemando un cordero, siendo sincero, aunque luego el cordero sabe mucho mejor. Pero si me das a elegir, yo prefiero oler verduras que se están haciendo,
cebolla, pimiento, no sé. Ambos trajeron ofrendas diferentes a Dios. Abel dio lo mejor que tenía, pero Caín simplemente dio. La actitud de Caín fue de menosprecio. Tenemos que saber primeramente que todo lo que tenemos es de Dios, le pertenece a Él. Es decir, todo lo que le damos es de Él. Pero hay algo que es nuestro, y es lo que Dios ve. Nuestra actitud. Esto es nuestro. Eso fluye de nuestro corazón. Dios no ve cantidades, ve corazones. Y muchos vivimos un cristianismo de vasito de agua. Es decir, lo que no se le niega a nadie, lo que no requiere esfuerzo, lo que no implica sacrificio. Un cultito a la semana, 2-3 alabanzas, a escuchar el mensaje y listo. Servir pero no congregarnos. ¿Cómo le puedo dar lo mejor de mi vida al Señor? Toca cuidarse del espíritu de Caín. El espíritu de Caín también es molestarnos por la bendición de mi prójimo. Muchas veces cuando el Señor bendice, prospera las vidas, empezamos a criticar, a murmurar, a hablar mal del hermano. En vez de, oye, glorificar a Dios, en vez de bendecir al hermano, empieza la crítica. No queremos ver cómo un hermano es prosperado. Y si eso está pasando en tu corazón, tú que eres miembro de una iglesia, tú que a lo mejor eres un líder, eres una persona con autoridad, analiza cómo está tu vida. Si no te alegras por las bendiciones que Dios derrama en la vida de un hermano, cuidado, ¿eh? El semblante de Caín decayó. Dice la palabra, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se irritó mucho y torció el gesto. ¿Cuántos de nosotros torcemos la cara de rabia, de envidia, de molestia cuando vemos que Dios ha bendecido a nuestro hermano en Cristo? Nosotros tantos años sirviendo y vemos como personas que llegan nuevas van creciendo. Son levantadas en el ministerio y nosotros los vemos pasar. Entra la crítica, la envidia, ¿verdad? La rabia. Y empezamos a hablar mal del hermano. No te molestes ni con Dios ni con tu prójimo cuando es bendecido. Revisa tu vida, revisa tus actitudes. ¿Qué obstáculos habrá en tu vida que Dios no me puede bendecir? ¿Rencores, amargura, envidia? El Señor nos manda que con sinceridad nos gocemos de las bendiciones de los demás. Romanos capítulo 12, verso 15. Que nos gocemos juntamente con los que se gozan. El espíritu de Caín también consiste en rechazar la amonestación. Porque Caín se podía haber arrepentido, pero no lo hizo. Y de esto te estoy hablando en esta mañana. Son dos temas en un mismo pasaje. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta que hizo Caín a Dios. Pero luego te estábamos hablando también del espíritu de Caín. El espíritu de Caín que consiste en no darle al Señor lo mejor de nuestra vida. El espíritu de Caín que consiste en molestarnos por la bendición que recibe mi hermano y no yo. El espíritu de Caín que consiste en rechazar esa amonestación que viene de parte de Dios. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Este versículo, en nuestra versión o en la traducción que te he leído, es un poco duro, oscuro, ¿no? Pero si ves la traducción en lenguaje sencillo, dice lo siguiente, Génesis capítulo 4, verso 6. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Versículo 7. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Qué hizo Caín? Rechazó la amonestación de parte de Dios. Y muchas veces nosotros también hacemos lo propio. Cuando nos equivocamos, cuando nos corrigen porque hay faltas en nuestra vida, porque hemos hecho algo mal, en vez de aceptar la corrección, en vez de aceptar la amonestación,
torcemos el gesto. Empezamos a hablar mal de la autoridad. Cuando nos dice, oye, te has equivocado, estás haciendo las cosas mal, no la recibimos con agrado. Y empieza el chisme en nuestra vida y empezamos a contaminar a los otros. Qué mala es mi autoridad, qué malos son, qué mal me tratan. Hoy Dios nos hace esta pregunta, ¿por qué estás tan triste, enojado? Quizás estás triste y enojado porque Dios no ha contestado tu oración, pero ha contestado la oración de tu prójimo. Estás mosqueado con Dios porque tu prójimo prospera y tú sigues igual. Estás enojado, triste porque tu prójimo ya tiene trabajo y tú sigues sin trabajo, desempleado. Estás enojado porque los hijos de tu prójimo han triunfado y los tuyos están fracasando. Pero no te das cuenta que el problema no es de Dios, sino de nuestra actitud, de nosotros. Es porque no estamos haciendo lo correcto. No estamos haciendo lo que a Dios le agrada. El Señor le dio la oportunidad a Caín, que hiciera lo correcto, que hiciera las cosas bien, pero él no quiso. Sí, Dios le dio una oportunidad a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le está dando una oportunidad. Le está diciendo, estás haciendo las cosas mal. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo, si haces bien, vas a recibir honra. Se te va a enaltecer. Pero como estás haciendo las cosas mal, viene la humillación, viene el toque. Hay mucha gente que cuando son corregidos, amonestados por parte de la autoridad, por parte del pastor, no se congregan ya, abandonan el ministerio, se mosquean con el pastor, se resienten con Dios. ¿Conoces alguno así? Hermanos que van picoteando de iglesia en iglesia, no están bien en una iglesia porque son corregidos, porque el tema que están tratando les está confrontando y abandonan y se congregan en otra iglesia. Yo conozco a muchas personas así, que cuando son corregidas abandonan el ministerio, abandonan la congregación y empiezan a hablar mal del ministerio, de la iglesia, del pastor. Este es el espíritu de Caín, que no acepta la corrección. Y por último, el espíritu de Caín no tiene compasión por el hermano, por el prójimo. Caín, en lugar de arrepentirse de su actitud equivocada, tomó la decisión de matar a su hermano. Y en el momento que Dios lo confrontó, lo único que hizo fue decir que él no era responsable de la vida de su hermano. Nosotros muchas veces también matamos a nuestros hermanos. Los humillamos. Levantamos un falso testimonio contra ellos. Y ahí los estás matando. Muchos cristianos tenemos esa misma actitud. Matamos con nuestra lengua a nuestro prójimo, destruimos su testimonio, destruimos familias con nuestros comentarios. Muchos cristianos estamos infectados con la enfermedad del siglo XXI. ¿Cuál es la indiferencia? Si mi vida está bien, ¿qué me importa la de mi prójimo? Si mi vida está mal, entonces, ¿cómo voy a preocuparme por los problemas de los demás? Pero Dios nos ha mandado a que cada uno de nosotros seamos la sal y la luz en medio de las tinieblas. Tú y yo somos guardianes de nuestro hermano. ¿Conoces algún hermano, alguna hermana que está en tiempo de prueba, en momentos duros, difíciles? ¿Qué has hecho para ayudar a esa vida? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás velando por esa familia? Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado pecado. Si ves que un hermano está mal, ¿por qué no haces algo para ayudarle? ¿Cuántas veces has animado, alentado a un hermano? ¿Cuántas veces le has aconsejado? ¿Cuántas veces has velado por él? ¿Cuántas veces le has preguntado, oye, ¿necesitas algo? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servirte? ¿Cuántas veces estás preocupado por un hermano? ¿Cuántas veces me he preocupado yo por un hermano? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por un hermano? Caín le dijo a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Se justificó, no se humilló, no aceptó la corrección de parte de Dios. ¿Y nosotros la estamos aceptando?
¿Estás aceptando la corrección de Dios a tu vida? ¿Estás aceptando la corrección de tu autoridad, de tu líder, de tu pastor cuando te dice te has equivocado? ¿Qué harás cuando venga la corrección, la disciplina a tu vida? ¿Abandonarás el ministerio? ¿Abandonarás la iglesia? ¿Matarás a tu hermano, a tu prójimo? ¿Qué vas a hacer? La respuesta depende de ti. Radio Solidaria, una radio comprometida.